Señor les bendiga en esta hora. Muchísimas gracias por estar pendiente de cada una de estas transmisiones en esta hora. Gracias por el día, Señor, que nos das. Bienvenidos cada uno y por podermos llegar hasta cada uno de vuestros hogares. Iniciamos en esta hora. El tema para hoy es Jesús sana a un sordomudo. Jesús sana a un sordomudo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de San Marcos, el capítulo número 7, versículo 33, 7:33. Y le trajeron un sordomudo y le rogaron que le pusiese las manos encima. Oremos en esta hora para pedir la bendición del Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por amarnos, por bendecirnos. En esta hora venimos con alegría, venimos con esperanza, con fe. Estamos un poco cansados, pero gracias porque la misericordia de Dios ha sido con cada uno de nuestra familia, nuestros amigos y nuestros hermanos. Gracias por permitirnos llegar hasta cada hogar a través de estos videos. Señor, permita que tu Santo Espíritu nos hable ahora. Gracias porque esos milagros nos ayudan a recordar que no estamos solos en esta tierra, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Gracias, Señor, porque en ti hay misericordia, hay poder y hay perdón. Ahora, Señor, calma nuestras tristezas, calma nuestro dolor y nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que también obres un milagro en cada una de la vida de nuestros amigos. Cualquier situación, Señor, tú puedes obrar milagrosamente en beneficio de tus hijos. Gracias porque tú siempre llegas en el momento oportuno. Acompáñanos en esta hora, que la sabiduría del cielo, que la bendición del Espíritu Santo nos acompañe desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a colocar lo que sería el himno tema que hemos estado trabajando durante estos días, que ha sido de gran esperanza para cada uno de nosotros. Escuchémoslo. Si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor.
su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Gracias a Dios porque siempre Dios está pendiente para curar nuestras heridas y nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Alabado sea Dios porque nosotros siempre somos bienvenidos cuando queramos ir a los brazos de Jesús. Nosotros miramos cómo el Señor Jesucristo estaba allí en ese momento y en ese lugar, listo para dar un milagro en aquel lugar. Miramos lo que es el libro de Marcos 7, capítulo 31, dice: volviendo a salir Jesús de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis era una región pequeña que tenía 10 regiones alrededor. Así que Jesús estaba en esa área, había hecho algunos milagros, y estaba yendo de un lugar a otro en su gran ministerio para dar a comprender que no solamente allí en Galilea era donde se hacían los milagros y al pueblo de Israel, sino a toda la persona que tuviera fe. Hemos venido hablando durante esta semana cómo el Señor pudo hacer grandes milagros y gracias a Dios porque pudo tocar a cada enfermo y le dio la sanidad. Recordemos anoche que hablábamos acerca de la mujer cananea, como siendo una mujer de otra nación, de otro pueblo, cananea, pero el Señor conocía el corazón y fue y hizo un milagro especial por su hija que la estaba atormentando un demonio. Así que Dios no tiene distinción de personas. Dios ama a aquellas personas que lo buscamos en espíritu y en verdad. Dios busca a sus hijos y aquellos que no tienen mucha fe también los ama, también está pendiente de buscarlos. Así que iniciemos buscando a nuestro Señor y Él se acercará a cada uno de nosotros. Jesús realizaba milagros por donde quiera que iba e iba con sus discípulos para enseñarles también una lección especial, objetiva. Y en el milagro de hoy también le va a enseñar algo especial a sus discípulos. Recordemos nosotros que ellos decían: ¿y quién es ese que hace oír al sordo y hace hablar a los mudos? Pues ese es nuestro Señor Jesucristo, que no hay ninguna situación que Él no pueda solucionar, no hay milagro que Él no pueda hacer, no hay problema, familia, que Él no pueda resolver. El relato habla de un hombre sordomudo, por lo que las palabras originales se pueden saber exactamente si era que no hablaba bien o lo que llamamos tartamudez, como lo decimos hoy. Tal vez hablaba con dificultad. La situación es que no podía comunicarse muy bien, sino lo hacía por señas. Así que allí en aquella persona hay una limitación porque no podía oír bien y por lo tanto no podía comunicarse bien. Pero el Señor es el Dios de las situaciones imposibles. Cuando a nosotros parece que todo se ha acabado, entonces Jesucristo viene y actúa en favor de cada uno de nosotros. Hoy le damos gracias a Dios porque nosotros nos podemos comunicar, porque podemos oír, porque podemos ver, porque podemos palpar, oler y hablar. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos los sentidos desarrollados. Permita, Señor, que los usemos para glorificar tu nombre y no para glorificarnos a nosotros mismos. Por eso, aquel milagro de este sordomudo tenía una dificultad para comunicarse y también para oír. La comunicación es algo bien indispensable en este tiempo. Gracias a Dios, a la tecnología también, hoy
con alguna persona con esta dificultad se hubiera podido comunicar por todas las aplicaciones que hay a través de la tecnología, pero en aquel tiempo no lo había, así que era muy discriminado y no tenía muchos amigos, tampoco le comprendían, así que aquella persona era un poco solitaria por no poder comunicarse y no poder oír. Pero el Señor siempre tiene un milagro especial para cada necesidad. Jesús miró al hombre y le dijo, Efata, que significa ábrate, ordena los sentidos y los sentidos funcionan. Pero no solo eso, el maestro quería liberar al hombre de las circunstancias y darle una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, familia, Dios nos quiere dar a nosotros siempre lo mejor. Por eso cuando oramos nosotros, la oración reconoce a nosotros de que vamos a buscar un Salvador. La oración nos hace ver que necesitamos de alguien, de un poder sobrenatural. La oración nos lleva a mirar, la lectura de la Biblia nos llega a ver que nosotros no somos nada solos, que necesitamos a Cristo Jesús. Y por eso Él está pendiente de sus hijos para ayudarnos, para darnos la libertad. Familia, el maestro quería darle la libertad a este hombre de esa circunstancia y darle una vida nueva, como siempre lo hace. La importancia de la situación no es el milagro en sí, sino es hacia dónde apuntaba el maestro con este milagro. Este milagro es muy particular, lo vamos a ir viendo en el desarrollo del programa, porque no es común como Jesús lo hace, apartándose, que lo vamos a ver más adelante. El Mesías, el maestro, le traen a alguien allí, versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Es algo no tan particular. Así que el Señor Jesús hace un milagro especial. ¿Y por qué lo hizo así? Él tenía su enseñanza. Quería saber que no era importante el método, lo importante es quién estaba haciendo el milagro. El Señor estaba allí para quitar todas las trabas, inclusive la traba de la lengua que este hermano tenía. Ahora el Señor le dio libertad. El Señor lo puso a hablar solamente con un toque de saliva y con una palabra, porque Dios tiene poder en su palabra. La palabra de Dios es la que nos creó a nosotros. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios tiene poder para crear. Tiene poder para que los sentidos puedan coger, puedan ser abiertos. Y también tiene poder para levantar a los muertos. Tiene poder para estancar un flujo de sangre. Tiene poder para detener los demonios. La palabra de Dios tiene poder para crear panes y peces para el alimento. La palabra de Dios tiene poder para sanar al sordo, para sanar al mudo. La palabra de Dios tiene poder para perdonar sus pecados y para perdonar mis pecados y para hacernos actos delante de la presencia de Jesús. Y gracias a Dios porque entonces esa comunicación fue especial en esa época. ¿Cuál es la limitación que usted hoy en día tiene? ¿Tienes alguna limitación? Si tenemos alguna limitación, algún problema, vayamos a Dios que Él lo puede solucionar. Tenemos que ir a la fuente de agua viva, porque esa fuente de agua viva es la que usted y yo necesitamos para que ser recreados. Hay un poema que se llama Vida Eterna, que lo escribió Daniel Nuño, y dice lo siguiente: para un mundo sin remedio, que entre maldad se gobierna, Cristo ha venido a ofrecernos la salvación y la vida eterna. Aquí somos peregrinos, nuestra existencia es fugaz. Dios nos ofrece un destino de eterna felicidad. Cristo quiere que alcancemos victoria sobre el pecado, porque desea que estemos eternamente a su lado en la patria celestial. La vida aquí es pasajera,
Del mundo no hay nada bueno. La riqueza venidera es la vida eterna en el cielo. Alabado sea Dios porque esa es la invitación. Dios le dio el poder a este sordomudo de que él pudiera oír y que pudiera hablar y que ahora lo pudiera alabar, que pudiera cantar, que pudiera orar y bendecir su santo nombre. Familia, ¿cuántos de nosotros teniendo los sentidos no lo hacemos? Pero aquel hermano que después de que Jesús le abrió sus sentidos, entonces pudo alabar a Dios en gran manera. Cada paso de esa historia nos enseña a nosotros lecciones y nos demuestran con la clara demostración de que Dios tiene el control de todo, que en el nombre del Señor Jesucristo se pueden hacer grandes milagros por encima de cualquier situación. Eso nos quiere enseñar. Lo importante no es el método como lo van a hacer, sino es quién está haciendo el milagro. Si nosotros hablamos de métodos, tenemos que hablar de Naamán. Naamán preguntaba cuando Jesús le dijo que por qué el profeta le dijo tenía que bajarse y bañarse en ese río. Y él le dice, pero hay mejores ríos aquí, en esta ciudad, ¿por qué me tengo que bañar en ese río sucio? Es obediencia a la palabra de Dios y el milagro está hecho. Nosotros hoy la palabra de Dios tenemos que leerla y obedecerla. Los milagros no llegan como arte de magia, llegan de una relación con Dios o de una oración a Dios o de un pedido a Dios o de una invitación de Dios a su casa. Familia, el Señor sabe cuál es su necesidad y sabe cómo poderlo ayudar. Así que en la situación que veía aquí, él llega y frustra. Así que la Biblia dice, y al momento fueron abiertos que sus oídos. Pero el versículo 32 dice, y le trajeron un sordo mudo y le rogaron que pusiese las manos encima. Los amigos que llevaban a esta persona, a este sordo mudo, querían que Jesús colocara sus manos para ver cómo lo hacía. Pero Jesús tiene varios métodos para hacer milagros. Lo importante no era el método, lo importante era la persona de Jesús, cómo iba a hacer ese milagro. Así que esa multitud que fueron a mirar ese milagro de Jesús quedaron frustrados, no pudieron ver. Recordemos nosotros que el sentido de la vista es el más que nos gusta satisfacer. Pero para la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. Por eso aquel personaje dijo, solamente di la palabra y mi hijo sanará. No es necesario que entres en mi casa, con una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es fe, eso es confianza, eso es seguridad. Y esa es la que usted y yo hoy necesitamos. Así que aquella multitud que quería que Jesús le pusiera las manos encima, quedaron chasqueados, quedaron frustrados porque Jesús hizo el milagro de otra manera. ¿Cómo lo hizo? La palabra nos dice en el versículo 34, y levantándolos el 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupió y tocó su lengua. ¿Qué hizo? Lo apartó, lo llevó a un lugar, le colocó saliva en su lengua y colocó su mano sobre su oído. Y eso le bastó para que él pudiera para que él pudiera oír y para que él pudiera hablar. ¡Qué alegría! ¿Cuál sería la primera palabra que él pudo pronunciar ahora sin ninguna dificultad? ¿Y cuál sería la primera palabra que él oyó? Pues la primera que oyó fue la palabra de Jesús. Y él fue gozoso, me imagino, a su casa, a darle gracias a Dios y a hablar y a cantar, porque Dios había hecho el milagro, porque Jesús estaba allí para hacer milagros especiales con sus hijos. Y gloria a Dios, porque hoy también puede hacer un milagro contigo para honra y gloria de Dios. Así que ese método que Jesús utilizó allí fue muy particular. ¿Cuáles son las frustraciones que usted y yo hoy tenemos? Si nosotros miramos los milagros hoy en día, siempre los hacen los que aparecen por allí de la misma manera, colocando las manos, haciendo así. Pero familia, lo primero que hay que tener cuidado con ello, de dónde vienen esos milagros. Porque el enemigo también va a hacer milagros y se va a hacer pasar por Cristo diciendo yo soy el Cristo. Recuerda cuando allí Moisés soltaba la vara se convirtió en serpiente, pero ¿qué hicieron los magos? También
hicieron pasar por serpientes, pero la serpiente de la vara de Moisés se comió las otras. Así que familia, el diablo también hace milagros y tengamos cuidado de dónde vienen los milagros. La Biblia nos dice que tenemos que probar de dónde vienen los milagros, pero gloria a Dios porque en la palabra hay poder y hay fortaleza. Así que el método que utilizó Jesús fue un método especial en aquel lugar. Otra situación que se veía allí era que como el sordo no oía cómo Jesús le iba a hablar, ni podía hablar bien, así que Jesús habló en su propio idioma, habló en el idioma de las señas y le explicó, le enseñó lo que él iba a hacer. ¡Qué maravilloso! Jesús conoce nuestras debilidades, Jesús conoce nuestras limitaciones y nos habla con su amor en nuestro idioma. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me imagino que el sordomudo era rechazado por la sociedad, porque no podía escuchar y no podía hablar bien. Vivía una vida de soledad. Estaré hablando para alguien que es rechazado por la sociedad, porque tiene alguna limitación, porque tiene algún problema, porque tiene alguna adicción, algún vicio. Jesús puede llegar hasta tu corazón y tocarte o hacer un milagro en tu vida. Solamente confía en el Señor y eso es lo que usted y yo necesitamos. Y gracias a Dios porque entonces el milagro después se hizo público. Después de que él tocó esa lengua y colocó su dedo en su oído, se hizo público. ¿Y qué le dijo? Versículo 34, 37 del capítulo 7. Y le mandó el 36, y le mandó que no le dijese a nadie, pero cuando más mandaba, tanto más lo divulgaban. Así que él ahora habló que Jesús lo había sanado para honra y gloria de Dios. Qué maravilloso saber que Dios toca nuestros corazones, que Dios toca nuestras vidas. Este servidor, cuando estaba en su juventud, tuve una situación y el Señor, clamé al Señor y el Señor hizo un milagro en mi vida. El Señor tocó mi cuerpo y me sanó. Tenía unos cálculos renales de cual no podían salir, pero el Señor tocó mi cuerpo y Él me sanó. Y gloria a Dios, hoy en día estoy sano y gracias a Dios también estoy salvo en Cristo Jesús por su gracia y por su amor. Pero debo permanecer todos los días en Cristo Jesús para mantener esa salvación. Y me sanó y nunca he vuelto a sentir ningún dolor. Y por eso le servimos a Dios, por eso glorificamos a Dios, porque Dios es real. Clama a mí, dice la palabra de Dios, y yo te responderé. Hablaré para alguien que no ha clamado de corazón a Dios, que necesita hoy un milagro especial como el sordomudo, que está apartado de la sociedad, que tiene alguna limitación. Pues ve a Jesús de rodillas y dígale, Señor, yo necesito que tú me sanes. Yo necesito, Señor, que tú me salves en el nombre de Jesús. Y entonces el milagro de Jesús va a venir. La victoria sobre los pecados. Señor, perdona mis pecados. Y Él le va a perdonar sus pecados en un momento especial, porque Dios es el único que puede perdonar pecados, porque es el único que ha muerto en la cruz del Calvario y ha resucitado. Y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Por eso Él puede perdonar sus pecados y mis pecados para honra y gloria de Dios. Así que Cristo tocó esa lengua y esos oídos con saliva y el milagro inmediatamente llegó. Esa es una propiedad curativa de Dios y Él promete curarnos o limpiarnos o perdonarnos. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuántos de nosotros parece que seamos sordos a la palabra de Dios? ¿Y cuántos de nosotros parece que seamos mudos a la palabra de Dios porque no damos el testimonio para hablarle a otros del amor de Jesús? Parece que no escucháramos también la palabra del Señor. En Romanos 5:17 dice, la fe es por el oír y el oír ¿qué? Por la palabra del Señor. Así que el Señor nos dio unos sentidos especiales para nosotros poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que la fe es por el oír y el oír es la palabra del Señor. Y ahora aquel sordomudo podía oír y podía hablar y podía glorificar a Dios. Y gracias a Dios porque por ese toque fue sano y fue salvo para honra y gloria de Dios. Bien, familia, nosotros podemos saber que en el versículo número 36 dice, el 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien ha hecho esto todo. Hace que a los sordos oír y a los mudos los hace que los hace hablar. Pero antes el versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Señor Jesús siempre le daba gracias al Padre por los milagros que realizaba. Somos agradecidos nosotros con Dios porque nos ha dado el milagro de la vida. Somos agradecidos nosotros con Dios porque nos ha sanado, porque nos ha rescatado, porque nos ha perdonado. Somos agradecidos nosotros con Dios por nuestra familia, porque nos ha librado de este virus, porque nos ha dado en esta cuarentena palabra del Señor. Somos agradecidos nosotros con Dios por su palabra, que la tenemos aquí para alimentarnos con ella. Familia, tenemos que tener un corazón agradecido, porque el Señor Jesús sabe que nosotros necesitamos hablar con Él, necesitamos agradecerle. Y esa vida espiritual de aquel sordomudo entonces pudo cambiar. Ahora podía alabarlo, ahora podía oír su palabra y a su casa regresó glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero Jesús lo hizo a través de su palabra. El poder de la palabra de Jesús es el que hace el milagro inmediato. Por el poder de la palabra de Jesús que Él dijo, fueron creados los cielos y la tierra. Familia, la palabra de Dios encontrada aquí tiene bastante poder. Si usted quiere ser una persona de poder, clámale a Dios en la Biblia, busque su palabra, comuníquese con Él, hable con Él, y esa palabra entonces nos dará el poder para ayudar a otros en el nombre de Jesús y ser transformados, y esas personas pueden cambiar su vida. Y gloria a Dios porque esa palabra, ese contacto con la palabra que usted y yo necesitamos cada mañana ha de hacer del culto su primer trabajo, ¿verdad? Leímos en el Camino a Cristo. Haz de esto su primer trabajo. Sea mi oración, tómame, Señor, como enteramente tuyo, pongo mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio y sea mi obra hecha en ti. Vayamos y alimentémonos con la palabra de Dios para poder tener poder en Cristo Jesús. Y podemos tener ese contacto con esa palabra cada día y entonces el milagro va a llegar. Resumimos, familia, un sordomudo. Jesús tenía que pasar por un lugar, pero llegó allí e hizo un alto porque necesitaba hacer un milagro. Frustró a aquellos que querían verlo cómo le colocaba las manos. Jesús lo llevó a un lugar y hace el milagro más en secreto, pero lo presentó luego y esta persona fue y habló y comunicó el mensaje. Y gloria a Dios porque el mensaje llegó. También levantó la mirada al cielo y le dio gracias al Padre y le dijo que, es decir, sea abierto, efata. Y fueron abiertos los sentidos y él pudo alabar y glorificar a Dios. Hoy nosotros tenemos abiertos nuestros sentidos, alabemos y glorifiquemos a Dios. Porque entonces sus oídos fueron abiertos y esa palabra ahora era diáfana para enseñar el mensaje de Cristo Jesús. Vamos a alabar a Dios porque Dios es el Dios de las cosas imposibles. Familia, ¿tiene algún pedido para Dios? Puede hacerlo a través del canal de YouTube, del Facebook. Recuerda, Isnaldo Beltrán J, me pueden encontrar allí y compartimos estos videos para honra y gloria de Dios, para que sean motivación para aquel que necesita. Agradecémosle al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por esta vida, por su amor y gracias por tus maravillosos milagros. Es un milagro hoy estar con vida. Es un milagro poder hablar, poder oír, poder sentir su presencia. Un día llegará el momento en el cual llega la muerte y todo quedará hasta ahí, hasta que Jesús venga y nos levante por segunda vez. Por eso, Señor, entregamos nuestra vida a ti. Llénanos de fe y de esperanza, hoy y siempre, que nada ni nadie nos separe de ti. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay poder. Permítanos tener ese contacto
y poder ser agradecidos con Dios cada día. Gracias porque nos puede llenar de tu Santo Espíritu a cada instante. Bendiga a cada familia, Señor, abrázale, llénale de fe y de esperanza. Si hay alguna necesidad, alguna limitación en algún hijo tuyo, por favor, Señor, que puedan hacer una vida especial, que pueda orar, que pueda tener fe, y el milagro va a llegar con el contacto de la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza y fortaleza. Llénanos de tu Espíritu, ahora y siempre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, muchísimas gracias por llegar a sus hogares. Nos encontramos en otra ocasión. Que Dios les bendiga.